Amigos y hermanos, quiera el Señor abrir las ventanas celestiales para derramar sus más ricas bendiciones sobre nosotros y nos ayude a comprender que el más alto cargo que debemos aspirar en su iglesia es ser siervos aprobados y agradables delante de Él. Y ahora palabras de sabiduría. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mis amados amigos y hermanos, cada día damos gracias al Señor y pedimos su bendición para cada uno de ustedes por la gran fidelidad de su compañía, compartiendo con nosotros estos solemnes minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer dimos inicio a nuestro recorrido por este capítulo 6 del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Es importante señalar que lo poco de su contenido en nada resta importancia y valor para la iglesia cristiana de todos los tiempos, sobre todo para el liderazgo de la misma. En nuestra presentación de ayer anunciamos los diferentes asuntos a tratar en este capítulo, entre los cuales hay 2 que se destacan: la manifestación del don de evangelista en Esteban y el establecimiento de los primeros diáconos o servidores en la congregación. ¿Y quiénes son o deben ser los diáconos en la iglesia? Es imposible que pretendamos en tan poco tiempo ni siquiera intentar responder esta pregunta, ni mucho menos abundar sobre todos los errores que hemos cometido los líderes de las iglesias ortodoxas, episcopales, católicas romanas, protestantes en general, acerca del verdadero y tan útil rol del diácono en la iglesia local. Solo nos atrevemos con toda humildad recomendar que volvamos a las enseñanzas apostólicas al respecto y que estudien cuidadosamente, entre otros libros en el mercado, el diácono del Nuevo Testamento, de la autoría del pastor y escritor norteamericano Alexander Strauch. Es tiempo de invitarles a estar atentos a los comentarios del día de hoy, los comentarios siempre de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, y hoy con el tema decisión que dio origen a los diáconos. Hechos 6, 4 al 7. ¿Por qué y para qué sugieren los apóstoles elegir estos 7 varones? Bueno, por el problema presentado que le estaba obstaculizando el llevar a cabo su principal labor. Y nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración
y al ministerio de la palabra. He aquí las sublimes tareas del ministro de Dios: oración y predicación. En la oración se reciben las comunicaciones divinas, en la predicación se imparten a los demás. No se trata aquí de recitar las oraciones en las funciones litúrgicas. Además, en la oración el pastor se hace boca de la congregación hacia Dios, mientras que en la predicación se hace boca de Dios hacia la congregación. Sin la íntima comunión con Dios en la oración, la predicación carece de poder, pero toda ocupación, aún la oración, que nos dispense de preparar dignamente nuestros mensajes, es una forma solapada de tentar a Dios. Dice el profesor Trencher: este ministerio abarcaba el estudio minucioso del Antiguo Testamento con el fin de comprender su relación con la edad del Espíritu, como también la espera en la presencia de Dios por la que podían recibir mensajes que correspondieran a la nueva dispensación. ¿Qué tal les pareció a los discípulos esta propuesta no impuesta? Dice la palabra que agradó la propuesta a toda la multitud. Así que eligieron las personas. Nótese que los apóstoles ordenaron buscar, no votar. Nota acá, muy interesante, pues la idea de una democracia eclesial, un hombre, un voto, con lo que una mayoría de creyentes carnales pueden imponer decisiones erróneas, es totalmente ajena a la palabra de Dios. Es curioso el hecho de que los 7 escogidos para tal trabajo llevan nombre griego, pues eran los más apropiados para silenciar la murmuración de los griegos. Uno de ellos, Nicolás, ni siquiera era judío, sino prosélito de Antioquía. Otro detalle curioso es que solo vuelven a mencionarse de entre estos 7 a Felipe y a Esteban, y no precisamente al servir a las mesas, sino al exponer la palabra de Dios. Finalmente, a pesar de los títulos en nuestras versiones, no consta que estos 7 fuesen diáconos en el sentido ministerial que vemos, por ejemplo, en Filipenses 1:1 y en 1 Timoteo 3:8. Presentaron a estos 7 ante los apóstoles para que éstos los nombrasen oficialmente para el cargo que habían de desempeñar. Oraron con ellos y por ellos. Todos los que están empleados en el servicio de la iglesia deben ser encomendados a la gracia de Dios mediante las oraciones de la iglesia. Después de orar, les impusieron las manos. Dice el doctor Raire, la imposición de manos era un signo formal de la designación para este servicio. El rito indica un vínculo o una asociación entre las personas implicadas. A veces tiene relación con el acto de sanar o con el acto de transmitir el Espíritu Santo, según vemos
que era práctica en la iglesia primitiva, Hechos 8:17, 9:17, etc. O como aquí, con la ordenación para un servicio especial. El progreso que la iglesia obtuvo con esta medida, tan pronto como las cosas fueron puestas en orden, el evangelio prosperó. Crecía la palabra del Señor, esto es, se extendía el conocimiento del evangelio. Ahora que los apóstoles se desentendían de asuntos de finanzas para dedicarse exclusivamente a su ministerio específico, y así ocurre siempre que los ministros de Dios se dedican de lleno a su labor. El número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Aquí era precisamente donde menos éxito había tenido la predicación de Jesús, pero ahora es aquí donde surgían numerosos convertidos. Dios tiene su remanente aún en el peor de los lugares. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto era un triunfo extraordinario de la gracia de Dios. Los que más se habían opuesto a Jesús y a sus discípulos obedecían a la fe, es decir, creían en el evangelio. Fe en sentido objetivo. El texto parece indicar que se convirtieron en grupo masivamente después de ponerse de acuerdo en cuanto a la convicción que infundían las palabras, las señales y el denuedo de los apóstoles al presentar el mensaje. Se trata sin duda de sacerdotes en general, como bien observa Trenchard. Hemos de distinguir netamente entre los sacerdotes en general. Recordemos el piadoso padre de Juan el Bautista, por ejemplo, y la orgullosa casta sumo sacerdotal tan apegada a sus intereses materiales y financieros que formaba una oligarquía tiránica totalmente opuesta al evangelio. Muy importante este señalamiento de Trenchard acá, porque la obra del Señor no se debe hacer ni con orgullo, ni en busca de cargos, ni en busca de dinero, como muchos lo pretenden. Donde no se sirve al Señor con humildad y con disposición de hacer su obra de todo corazón, no puede haber bendición. El Espíritu Santo no puede obrar. Es necesario que para que Dios prospere su obra, haya un desinterés humano y en lo humano para dar paso a la obra del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga y nos ayude a hacerlo de esta manera.